El monitor cardíaco emitía un pitido incesante. Tres médicos presionaban frenéticamente el pequeño pecho. Lily Thompson yacía inmóvil. Su cuerpo de 6 años había perdido todo color contra las sábanas blancas y estériles. Fuera del hospital de campaña de Alaska, el viento aullaba como algo moribundo, sacudiendo las ventanas heladas en sus marcos. Despejado, el doctor Harrison Blackwell presionó las paletas. Nada. Sarah Thompson se derrumbó contra la pared, sus gritos rasgando la habitación. Robert se quedó paralizado, con el rostro tallado en piedra, viendo cómo su hija se desvanecía. Entonces, el cristal explotó hacia adentro. Un enorme lobo blanco irrumpió por la ventana, esparciendo hielo y sangre por el suelo. Los guardias de seguridad buscaron sus armas, pero la criatura los ignoró por completo. Sus pálidos ojos se fijaron en Lily con una intensidad que dejó a todos paralizados. El lobo dio un paso adelante. El monitor marcó una línea recta. 72 horas antes. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. La familia Thompson vivía en una pequeña cabaña de madera a las afueras de Fairbanks, donde el bosque se cerraba sobre ellos y el invierno duraba 8 meses al año. Robert Thompson había sido en otro tiempo alguien importante, un ingeniero senior en Biogenics Pharmaceuticals que ganaba 6 cifras con cada apretón de manos. Eso fue antes de cometer el error de tener conciencia. Hace 3 años descubrió algo en las instalaciones de investigación de la empresa que le quitaba el sueño. Animales que sufrían de formas que violaban todos los límites éticos. Cuando lo denunció, le ofrecieron dinero para que guardara silencio. Cuando se negó, lo destruyeron. Lo despidieron sin referencias. Lo incluyeron en la lista negra de toda la industria y lo amenazaron con acciones legales que agotaron sus ahorros más rápido que la sangre de una herida. Ahora Sarah tenía 3 trabajos solo para pagar las facturas. Por las mañanas en la cafetería de la Ruta 3, por las tardes limpiando habitaciones de hotel, por las noches vendiendo artesanía online mientras Lily dormía. Robert hacía trabajos esporádicos, quitando nieve, reparando equipos, cualquier cosa que le pagaran en efectivo. Debían $87,000 a los abogados que no pudieron salvar su carrera. Pero Lily nunca supo que eran pobres. Solo sabía que su padre una vez trajo a casa un lobo. Robert recordaba aquella noche con dolorosa claridad. Había vuelto a las instalaciones fuera del horario laboral, incapaz de acallar su conciencia. En el laboratorio del sótano encontró jaulas. La mayoría estaban vacías. Una no. El cachorro de lobo que había dentro tenía tal vez 3 meses. Era blanco como la nieve recién caída y tenía unos ojos que denotaban una inteligencia inquietante. Había algo extraño en la forma en que lo miraba, algo casi humano en su desesperación. Lo cogió, sin más, lo envolvió en su abrigo y se marchó, sabiendo que estaba quemando todos los puentes que le quedaban. Lily se enamoró de Ghost al instante. El lobo, mitad salvaje, mitad otra cosa, se unió a la niña como si la reconociera. Eran inseparables. Ghost la seguía a todas partes. Dormía fuera de la puerta de su dormitorio y aprendió a ser gentil a pesar de sus dientes destinados a desgarrar. Entonces ocurrió el incidente en el lago helado. Lily se adentró en el hielo fino mientras Sarah tendía la ropa. El crujido resonó por todo el valle. Cuando Robert llegó a la orilla, Lily estaba bajo su chaqueta rosa, una sombra borrosa bajo la superficie. Ghost no lo dudó. El lobo rompió el hielo. El peso de Robert no aguantaba, así que agarró a Lily por el cuello con sus poderosas mandíbulas y la arrastró hasta la orilla. Robert los sacó a ambos y les practicó la reanimación cardiopulmonar, mientras Ghost vigilaba, con el agua congelándose en su pelaje. Las primeras palabras de Lily después de toser el agua del lago fueron: «Ghost es mi ángel de la guarda». 2 meses después, unos hombres vestidos de negro vinieron a hacer preguntas. Robert tomó la decisión más difícil de su vida. Llevó a Ghost a lo profundo del bosque y lo dejó ir, viendo cómo la silueta blanca desaparecía entre los árboles, preguntándose si acababa de matarlos a todos. De todos modos, eso fue hace 2 años. No volvieron a ver a Ghost hasta hace 72 horas,
cuando Lily empezó a morir. Empezó con un dolor de cabeza. Lily se despertó esa mañana quejándose de que le dolía la cabeza, presionando sus pequeños dedos contra las sienes. Sarah le dio aspirina infantil y un vaso de zumo de naranja. No le dio importancia. Los niños tienen dolores de cabeza. El tiempo estaba cambiando. La presión barométrica hacía cosas extrañas tan al norte. Al mediodía, la frente de Lily ardía bajo la palma de Sarah. El termómetro marcaba 39,4 de Goers. Sarah llamó a Robert, que estaba a 65 km de distancia arreglando un generador. Él prometió volver a casa temprano. Ella le dio más medicina a Lily, la envolvió en mantas y la dejó ver dibujos animados en su vieja televisión. Por la noche, todo salió mal. Lily empezó a tener convulsiones alrededor de las 6. Su pequeño cuerpo se puso rígido y luego empezó a sacudirse violentamente. Sarah gritó llamando a Robert, que acababa de entrar en el camino de acceso. Él las encontró en la sala de estar. Sarah acunaba a su hija convulsa. Ambos lloraban. Entonces Lily vomitó sangre. Robert no recordaba haber cogido las llaves. No recordaba haber atado a Lily en el asiento trasero de la camioneta, ni cómo le temblaban las manos a Sarah cuando se subió a su lado. El hospital de Fairbanks estaba a 130 kilómetros por Good Roads. Esa noche, con una tormenta de nieve acercándose desde el norte, esas carreteras se estaban volviendo intransitables. Los limpiaparabrisas luchaban en vano contra la nieve. Robert conducía más rápido de lo que debía. La camioneta derrapaba sobre el hielo negro. Mientras, detrás de él, Sarah murmuraba oraciones y la respiración de Lily se volvía cada vez más superficial. El mundo se redujo a las líneas blancas de los faros y al sonido de su hija luchando por sobrevivir. No llegaron a Fairbanks. A 30 millas de distancia, Robert vio luces a través de la tormenta. El hospital de campaña de Moose Creek. En realidad, era una clínica glorificada con un puñado de profesionales médicos que atendían a las comunidades dispersas demasiado remotas para contar con instalaciones adecuadas. Pero estaba más cerca. Era algo. Robert casi atravesó las puertas principales con el coche. El hospital parecía haber sido montado con piezas de repuesto. Paredes prefabricadas, luces fluorescentes que zumbaban y parpadeaban. Suelos de linóleo agrietados por el hielo. 2 salas de exploración. Una pequeña sala de operaciones. Un puñado de camas separadas por cortinas que no bloqueaban del todo el sonido ni la luz, pero tenían al Dr. Harrison Blackwell. El hombre salió de una oficina trasera con la calma de alguien que lo ha visto todo. De unos 50 años, cabello plateado, ojos que evaluaron a Lily en segundos. Hizo preguntas con voz seca mientras las enfermeras, que solo eran 3, conectaban a Lily a los monitores y le ponían una vía intravenosa. ¿Qué síntomas? ¿Cuándo comenzaron? ¿Alguna alergia? Historial médico. Robert respondió a todo. Sarah no podía hablar. Solo podía sostener la mano de Lily mientras las máquinas pitaban y los fluidos goteaban en las venas de su hija. John Matthews, el enfermero jefe, era 20 años más joven que el Dr. Black. Tenía ojos amables y manos firmes, el tipo de persona en la que se confía en una crisis. Robert lo observó trabajar, comprobando las constantes vitales de Lily, ajustando el equipo, hablando suavemente a Sarah para que mantuviera la calma. También había otra enfermera, Susan O'Connor, una mujer de unos 60 años que había estado asistiendo partos en la naturaleza salvaje de Alaska desde antes de que Robert naciera. Se movía con falta de práctica, pero Robert vio preocupación en la expresión de su boca. Le extrajeron sangre y le hicieron pruebas. Doug Blackwell desapareció en lo que parecía un laboratorio mientras las enfermeras monitorizaban las constantes vitales de Lily que iban en descenso. Su fiebre subió aún más. 104, 105. Robert caminaba de un lado a otro por el pasillo, con las botas chirriando sobre el viejo linóleo. A través de una ventana observaba cómo la nieve se acumulaba contra el edificio. La radio decía que la tormenta duraría 3 días. Nada entraría ni saldría de Moose Creek hasta que pasara. Cuando el Dr. Blackwell regresó,
Su expresión le dijo todo a Robert antes que las palabras. No podemos identificar el patógeno. El médico dijo, sus análisis de sangre muestran una inflamación masiva, estrés orgánico, pero no hay marcadores bacterianos o virales claros. Sea lo que sea, es agresivo. ¿Qué significa eso? La voz de Sarah se quebró en la última palabra. Significa que tratamos los síntomas y esperamos que su cuerpo lo combata. Pero necesito que entiendas que si no determinamos la causa en 48 horas, sus posibilidades disminuirán significativamente. Las palabras flotaban en el aire estéril como las espadas de los verdugos. Sarah se volvió hacia Robert. Entonces, el miedo en ella se transformó en rabia, buscando algo a lo que culpar, alguien a quien castigar. Esto es por lo que hiciste, porque les robaste, porque nos convertiste en objetivos. Sarah, no. Ella levantó una mano. Elegiste a ese animal por encima de la seguridad de nuestra familia. Trajiste a nuestra casa algo que hizo que nos persiguieran. Y ahora Lily está pagando por tus decisiones. Robert no tenía defensa. Había pensado en este momento durante 2 años. Había ensayado argumentos en su cabeza, pero allí de pie, viendo a su hija luchar por cada respiro, todas sus justificaciones se convirtieron en cenizas. Tenía que salvarlo, dijo en voz baja. Lo estaban matando. Deberías habernos elegido a nosotros. La voz de Sarah resonó en las paredes institucionales. Deberías haber elegido a tu familia. John Matthews se interpuso entre ellos con delicadeza. Señor Thompson, señora Thompson, su hija los necesita a ambos ahora mismo. Pelear no la ayudará. Pero el daño ya estaba hecho. Sarah se dio la vuelta, volvió al lado de la cama de Lily y dejó a Robert solo en el pasillo con su culpa. Se desplomó contra la pared y sacó su teléfono. El salvapantallas era una foto de hacía 3 años. Lily, con 4 años, con los brazos alrededor del cuello de Ghost, ambos sonriendo a la cámara. Tiempos más felices, tiempos más sencillos. Robert pensó en aquel día en el lago, en cómo Ghost había salvado a Lily sin dudarlo, arriesgando su propia vida por ella, en cómo Lily había susurrado que Ghost era su ángel de la guarda. ¿Dónde estaba ahora ese ángel? Afuera. El viento aullaba como algo vivo y enfadado. Las luces parpadeaban, a lo lejos, apenas audible por encima de la tormenta. Robert creyó oír algo más. Sonaba casi como el aullido de un lobo. 24 horas después de su ingreso, el corazón de Lily se detuvo. La alarma del monitor rompió el silencio de las 3 de la madrugada. John Matthews fue el primero en entrar por la puerta. Sarah le seguía de cerca, ambos tambaleándose por el agotamiento, pasando de un sueño a una pesadilla. Lily yacía completamente inmóvil, con los labios ya azulados. ¡Código!, gritó John y, de repente, el pequeño hospital estalló en un caos controlado. El señor Blackwell apareció como si se hubiera materializado, trayendo él mismo el carro de paradas porque no había nadie más que lo hiciera. Colocó las paletas mientras John comenzaba las compresiones torácicas, 30 bombeos, medidos y firmes, en un pecho tan pequeño que sus manos parecían enormes en comparación. Los gritos de Sarah llenaban cada rincón del edificio. Robert la sujetaba mientras ella intentaba alcanzar a Lily. Intentaba de alguna manera alejar a su hija de la muerte con la fuerza de su voluntad. Susan O'Connor rodeó a Sarah con los brazos, murmurando palabras que no significaban nada, que solo servían para llenar el vacío. «Despejen», dijo el Dr. Blackwell. El pequeño cuerpo de Lily se arqueó fuera de la cama. El monitor no mostraba nada. Más compresiones. La cara de John era impasible. Profesional, pero con gotas de sudor en la frente. 15 minutos de RCP. 20. La literatura médica decía que el daño cerebral comenzaba a los 4 minutos sin oxígeno. Ya habían superado ese tiempo con creces. Una vez más, el Dr. Blackwell dio la orden. «Despejen». Esta vez, el monitor pitó una vez, 2 veces, un ritmo, luchando por volver a la vida. Lily jadeó con el pecho agitado. El azul se desvaneció de sus labios lentamente, a regañadientes, pero no despertó. No abrió los ojos, solo yacía allí respirando.
Cada respiración era una pequeña victoria contra la oscuridad que la atraía. Sarah se derrumbó. Robert la atrapó, la sentó en una silla, sintiendo que sus propias piernas amenazaban con ceder. El doctor Blackwell comprobó los signos vitales de Lily con metódica precisión y luego se volvió hacia ellos. Su expresión era cuidadosamente neutral, lo que de alguna manera empeoraba las cosas. Por ahora está estable, dijo, pero tenemos que discutir las opciones, las opciones. La voz de Robert sonaba hueca. Hay un tratamiento experimental, un suero que hemos estado desarrollando para afecciones inflamatorias graves. No está aprobado para uso pediátrico, pero dadas las circunstancias, no. John Matthews habló desde junto a la cama, con voz aguda. Ese tratamiento no ha completado los ensayos. No conocemos los efectos a largo plazo. Los ojos del Dr. Blackwell se volvieron fríos. No tenemos tiempo para pensar a largo plazo, enfermero Matthews. La niña se está muriendo. Algo en el intercambio le pareció mal a Robert, una corriente subterránea que no podía identificar. Vio a John abrir la boca para seguir discutiendo y luego cerrarla con fuerza. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó Robert. Siempre hay riesgos con los tratamientos experimentales, pero sin intervención, su hija volverá a entrar en parada cardíaca y la próxima vez puede que no la recuperemos. Robert miró a Sarah, que tenía la mirada perdida. Miró a Lily, tan pequeña y destrozada. ¿Qué otra opción tenían? Hazlo, dijo. John apretó los puños, pero no dijo nada más. Una hora más tarde, mientras amanecía gris y sin vida afuera, Susan O'Connor se acercó a Robert en el pasillo. Llevaba una carpeta con información impresa del hospital de Anchorage. Tienen una unidad de cuidados intensivos pediátricos, dijo en voz baja. Mejores especialistas en equipamiento. Si pudiéramos llevar a Lily allí, ¿a qué distancia están 200 millas con este tiempo? En ambulancia, quizás 6 horas, si las carreteras permanecen abiertas. El corazón de Robert se alegró por primera vez en días. Entonces Susan le mostró el siguiente papel. El traslado costaría $50,000. Su seguro, el plan básico para catástrofes, que era todo lo que podían permitirse, no cubría los traslados de emergencia. Necesitarían dinero en efectivo o una autorización de la tarjeta de crédito antes de que la ambulancia enviara los $50,000. Robert tenía una camioneta con 200,000 millas y una cabaña con una hipoteca bajo el agua. Su cuenta bancaria tenía $800. La de Sarah tenía menos. Sus tarjetas de crédito estaban al límite por los gastos legales y ningún banco les prestaría dinero después de declararse en quiebra. Tiene que haber una manera, dijo Robert, pero escuchó la desesperanza en su propia voz. Lo siento, dijo Susan, y él pudo ver que lo decía en serio. De todos modos, pasó la siguiente hora al teléfono. Llamó a viejos amigos que no respondieron. Llamó a su hermana en Seattle, que tenía su propia familia que mantener. Llamó a los únicos prestamistas que cobraban tipos de interés que deberían ser ilegales. Nada de eso importaba. $50,000 podrían haber sido 50 millones. El pronóstico del tiempo en la radio de Susan le dio el golpe de gracia. La tormenta se intensificaba, las carreteras se cerraban y la autopista a Anchorage era ahora oficialmente intransitable. Aunque tuvieran el dinero, no había forma de salir. Estaban atrapados. Robert se encontró fuera, a pesar del frío, de pie en el pequeño aparcamiento del hospital, donde el viento le rasgaba la chaqueta y la nieve le azotaba la cara. 4 vehículos estaban medio enterrados en la nieve. Más allá de ellos, nada más que un vacío blanco que se extendía hasta un horizonte gris. Sacó su teléfono y volvió a mirar la foto. Lily y Ghost sonriendo. Recordó haber liberado a Ghost en la naturaleza y verlo desaparecer. Recordó la mirada que le dirigió, no de acusación, sino de comprensión, como si el lobo supiera que era necesario, como si aceptara el sacrificio. Michael habría sabido qué hacer. El hermano de Robert siempre había sido el fuerte, el decidido. Michael habría encontrado la manera de salvar a Lily. Pero Michael llevaba 4 años muerto, y Robert estaba solo con decisiones que en realidad no eran decisiones. Lo siento, Michael, susurró a la tormenta. Prometí que la protegería. Prometí que la mantendría a salvo. Y estoy fallando, igual que te fallé a ti.
El viento respondió con un aullido. Podría haber sido un acuerdo o una condena. Dentro, el doctor Blackwell administró el suero experimental. Robert observó a través de la ventana cómo el líquido transparente goteaba en la vía intravenosa de Lily. John Matthews estaba de pie cerca, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, lo que denotaba un profundo desacuerdo que no podía expresar. ¿Por qué no podía expresarlo? Esa pregunta atormentaba a Robert. John claramente pensaba que eso estaba mal, pero el doctor Blackwell tenía la autoridad, la licencia médica, la última palabra. John era solo un enfermero, solo seguía órdenes. Aún así, algo le molestaba a Robert de toda la interacción. Pensó en la biogenética, en las cosas que había visto en esos laboratorios, en cómo las corporaciones valoraban las ganancias por encima de las vidas, los datos por encima del sufrimiento, en lo fácil que era para las personas buenas justificar cosas terribles cuando alguien con autoridad les decía que era necesario. Sarah estaba sentada junto a la cama de Lily, sosteniendo la mano de su hija y rezando en voz baja. No había hablado con Robert desde su discusión. La distancia entre ellos parecía de kilómetros en lugar de metros. 48 horas. Blackwell había dicho que ya llevaban 24. El tiempo era un depredador que se acercaba cada vez más y Robert no tenía armas para combatirlo. Esa noche se sentó solo en el pasillo, con la cabeza entre las manos, agotado más allá del sueño. El hospital estaba en silencio, salvo por el viento y el pitido de los monitores. En algún lugar del pasillo, oyó a Sir Susan revisando a otro paciente, sus pasos suaves sobre el viejo linóleo. Y bajo el viento, tan débil que pensó que lo había imaginado, llegó otro sonido, un aullido, lejano, triste. Robert levantó la cabeza, escuchando. Volvió a oírse, esta vez más cerca. O tal vez solo más claro. Atravesando el ruido de la tormenta, sonaba como dolor, como determinación, como algo salvaje que se negaba a alejarse. Robert se levantó y se acercó a la ventana más cercana. La nieve lo oscurecía todo, reduciendo el mundo a tonos de blanco y gris. Pero por un momento le pareció ver un movimiento, una forma pálida contra los árboles más oscuros. Luego desapareció, si es que alguna vez había estado allí. Detrás de él, el monitor de Lily pitaba constantemente. Cada pitido era un latido. Cada latido era tiempo prestado. El reloj seguía corriendo. La segunda noche trajo peor tiempo. El viento azotaba el edificio con tanta fuerza que hacía vibrar los marcos de las ventanas. La nieve caía tan espesa que borraba el mundo más allá de 3 metros, convirtiendo el hospital en una isla flotando en un caos blanco. La luz parpadeó 2 veces antes de que el generador de reserva se pusiera en marcha con un rugido chirriante que nunca cesaba del todo. Susan O'Connor estaba haciendo su ronda de medianoche cuando lo vio. Al principio solo fue un movimiento en su visión periférica, una forma pálida fuera de la ventana al final del pasillo. Apareció y desapareció tan rápido que pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Tenía 65 años y había trabajado turnos dobles durante 3 días seguidos. Las alucinaciones no serían descabelladas. Entonces lo vio de nuevo, esta vez más cerca. Algo grande y blanco que se movía con determinación a través de la tormenta, no como la nieve arrastrada al azar por el viento. Susan se acercó a la ventana y puso las manos en forma de cuenco contra el cristal para bloquear la luz interior. Por un momento, no vio nada más que la ventisca. Entonces, la silueta emergió de la blancura, un lobo enorme, de un blanco puro, excepto por los ojos oscuros que captaban las luces del edificio y las reflejaban con una intensidad que le cortó la respiración. El lobo la miró fijamente. Luego se dio la vuelta y desapareció tras la esquina del edificio. Susan llevó la mano a la radio que llevaba en el cinturón, pero dudó en llamar. ¿Para decir qué? ¿Que había visto un lobo? Estaban en Alaska. Los lobos no eran nada raro, pero algo en la forma en que se movía, en la forma en que la había mirado, le heló la sangre y no tenía nada que ver con la temperatura. Decidió revisar las habitaciones de los pacientes por seguridad. La habitación de Lily estaba en el extremo oeste del edificio. Susan se acercó en silencio, sin querer despertar a Sarah,
que finalmente había caído en un sueño intranquilo en la silla junto a la cama. Pero cuando Susan miró por la ventana de la puerta, se le heló la sangre. La ventana, la grande que daba al bosque, estaba parcialmente abierta, no rota, sino forzada, como si algo hubiera liberado el pestillo desde fuera. La nieve ya se había acumulado en el alféizar, y de pie junto a la cama de Lily, enorme e imposible, estaba el lobo blanco. El grito de Susan hizo que todos acudieran corriendo. Robert llegó primero a la habitación, empujando la puerta sin pensar en su propia seguridad. Se detuvo en seco al ver lo que había dentro. El lobo estaba de pie sobre sus patas traseras, con las delanteras a ambos lados del pequeño cuerpo de Lily, con la cabeza inclinada hacia su rostro. Durante un terrible instante, Robert pensó que la estaba atacando. Entonces oyó el sonido. Emitió un gemido grave que sonaba casi humano en su dolor. Blackwell llegó segundos después, observó la escena e inmediatamente dio órdenes. Seguridad, alejen a ese animal de la paciente. El único guardia de seguridad del hospital, un policía estatal retirado llamado Dave, que se ocupaba principalmente de pescadores borrachos, apareció con su arma desenfundada. No se mueva, señor Thompson. Tengo un disparo. Espere. John Matthews empujó a todo el mundo, con las manos en alto. Esperen, no disparen. Conozco a este lobo. Todos se volvieron para mirarlo. John entró lentamente en la habitación, hablando con voz baja y firme. Tranquilo, chico, tranquilo. No voy a hacerte daño. Miró al Dr. Blackwell. Este es Ghost, el lobo que Robert se llevó de Biogenics hace 3 años. El color desapareció del rostro del Dr. Blackwell tan rápido que Robert lo notó incluso a pesar de su propia conmoción. La mano del médico se apoyó en el marco de la puerta como si necesitara apoyo. Sus ojos se abrieron de par en par y se fijaron en el lobo con una expresión que Robert no acababa de descifrar. Miedo. Reconocimiento. Algo más. Eso es imposible, dijo el Dr. Blackwell con voz tensa. Ese animal debería estar muerto o a kilómetros de aquí. Pero no lo está. John dio otro paso hacia él. Los ojos del lobo lo siguieron, pero no se movió de la cabecera de Lily. Ha vuelto. Por ella, Robert recuperó la voz. Ghost. El nombre le sonaba extraño después de 2 años. ¿Eres realmente tú? La cabeza del lobo se volvió hacia él. Durante un instante, el hombre y el animal se miraron fijamente. Entonces la cola de Ghost se movió una sola vez. Un pequeño movimiento que podría haber sido un gesto de reconocimiento o podría haber sido casual. Pero Robert sintió algo en su pecho. Estaba más viejo, más grande, marcado por 2 años en la naturaleza, pero era sin duda la misma criatura que había liberado en el bosque. Ghost había vuelto. Sarah se despertó entonces, aturdida y desorientada. Sus ojos se fijaron en el lobo que estaba de pie junto a su hija, y se puso en pie con un grito ahogado. ¡Aléjate de ella! Pero Ghost no atacó, ni siquiera gruñó. Simplemente bajó la cabeza y presionó suavemente la frente contra la mano de Lily, que yacía pálida sobre las sábanas blancas. El gesto fue tan tierno, tan claramente protector, que Sarah se quedó paralizada. No le está haciendo daño, dijo John en voz baja. Mira, está tratando de ayudar. Dave todavía tenía su arma levantada. Dr. Blackwell, usted decide. El Dr. Blackwell permaneció en silencio durante un largo momento, con esa extraña expresión aún en su rostro. Finalmente dijo, baja tu arma, pero manténla lista. Todos los demás salgan. Necesitamos evaluar la situación sin agobiar al animal. Se retiraron al pasillo, aunque Robert se negó a alejarse mucho. A través de la ventana, vio cómo el fantasma se sentaba a 4 patas junto a la cama de Lily, sin apartar los ojos de su rostro. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?, susurró Sarah. Hay cientos de kilómetros de naturaleza salvaje. Los lobos pueden recorrer 50 metros al día, dijo John. Si empezó hace 2 semanas, intuyó que algo iba mal. Se calló, pareciendo darse cuenta de cómo sonaba eso. Los animales no perciben cosas así, dijo secamente el Dr. Blackwell. Es una coincidencia. Probablemente la tormenta lo empujó a buscar refugio y se topó con el hospital.
Pero Robert no creía que Ghost hubiera ido directamente a la habitación de Lily. Había abierto el pestillo de la ventana, algo que requería inteligencia y destreza. No fue algo aleatorio, fue intencional. Durante la siguiente hora, observaron cómo el comportamiento de Ghost se volvía cada vez más extraño. El lobo se negó a alejarse de Lily cuando Susan trajo comida, carne cruda, de la pequeña cocina del hospital. Ghost la ignoró, bebió agua cuando se la ofrecieron, pero por lo demás mantuvo su atención fija en Lily. Lo más preocupante fue su reacción ante la vía intravenosa. Ghost no dejaba de tocarla con las patas, con cuidado de no desplazar la aguja, pero claramente agitado por algo. Cuando el doctor Blackwell entró para comprobar los signos vitales de Lily, el lobo frunció los labios en una expresión silenciosa y se colocó entre el médico y la paciente. Fascinante, murmuró el Dr. Blackwell, pero mantuvo la distancia. Está mostrando un comportamiento protector, inusual en un lobo, incluso en uno que ha sido parcialmente domesticado. John se fijó en otra cosa. No deja de olfatear la bolsa de la vía intravenosa. Observa. Cada pocos minutos levanta la cabeza y olfatea. Robert se acercó a la ventana. John tenía razón. Las fosas nasales de Ghost se dilataban, dirigidas hacia el oso transparente que colgaba junto a la cama. Y entonces el lobo volvía a emitir ese gemido. No era agresivo, sino angustiado. ¿Qué está oliendo?, preguntó Robert. Nada, respondió rápidamente el doctor Blackwell. Es suero salino y nutrientes, líquidos intravenosos estándar. Pero Ghost claramente no estaba de acuerdo. El lobo volvió a arañar el tubo intravenoso, esta vez con más insistencia, y soltó un gruñido grave y prolongado que erizó el vello de los brazos de Robert. Está tratando de decirnos algo, dijo John lentamente. Míralo. No solo la está protegiendo, nos está advirtiendo de algo. Es un animal salvaje, espetó Blackwell. No entiende el tratamiento médico. Por lo que sabemos, cree que le estamos haciendo daño y quiere que paremos. Entonces, ¿por qué ha vuelto? Robert apoyó la palma de la mano contra el cristal de la ventana. ¿Por qué ha recorrido todo este camino en medio de una ventisca para llegar hasta ella? Nadie tenía una respuesta. Susan apareció con mantas y una gran cama para perros que había rescatado de algún sitio. Si se va a quedar, necesita estar caliente, y probablemente deberíamos dejarlo. El estrés podría empeorar el estado de Lily. Y ahuyentar al lobo, se encogió de hombros. He visto animales hacer cosas extrañas aquí arriba. Perros de trineo que aúllan por las avalanchas. Cuervos que siguen a los equipos de búsqueda de excursionistas perdidos. Quizás deberíamos confiar en él. Blackwell parecía querer discutir, pero Sarah habló primero. Dejémoslo quedarse. Si Ghost quiere estar aquí, dejémoslo quedarse. Era la primera vez que utilizaba el nombre del lobo. A medida que la noche se hacía más profunda, Ghost se acomodó junto a la cama de Lily, con la cabeza apoyada en las patas cruzadas, pero con los ojos siempre abiertos, siempre vigilando. La tormenta rugía fuera. Dentro, los monitores emitían su ritmo constante. Quizá en aquella pequeña habitación, algo imposible velaba por una niña moribunda. Robert se quedó de pie junto a la ventana hasta que le dolieron las piernas, observando a Ghost vigilar a Lily. Las orejas del lobo giraban constantemente, siguiendo cada sonido. Sus fosas nasales se dilataban con cada respiración, analizando olores que Robert no podía percibir. ¿Qué olía Ghost? ¿Qué lo había traído de vuelta a través de cientos de kilómetros de naturaleza salvaje? ¿Qué intentaba decirles tan desesperadamente sobre esa bolsa de suero? Robert pensó en la biogenética, en los laboratorios y los experimentos, en las cosas que le habían hecho a Ghost antes de que él lo robara. Los lobos tenían sentidos mucho más desarrollados que los humanos. Podían oler el miedo, las enfermedades, los cambios químicos en el cuerpo. ¿Y si Ghost olía algo malo? Algo que los médicos habían pasado por alto. La idea se le clavó a Robert en la mente como una astilla. Cruzó la mirada con John a través de la ventana y vio que él tenía la misma idea. Algo iba mal y Ghost sabía qué era. John Matthews no podía dormir. No con el comportamiento de Ghost rondándole la cabeza.
No con la cara del doctor Blackwell, que se había puesto pálido al ver al lobo. No con el patrón que empezaba a ver en el deterioro del estado de Lily. Un patrón que no encajaba del todo con la progresión natural de la enfermedad. A las 4 de la madrugada, con el hospital más silencioso que nunca, John tomó una decisión que podría costarle su carrera. Fue al despacho del Lord Blackwell. La puerta estaba cerrada con llave, pero John tenía llaves maestras. Técnicamente, eran solo para emergencias. Técnicamente, se suponía que debía tener autorización. Pero algo que Ghost había olido en esa bolsa intravenosa lo atormentaba, y John confiaba más en el instinto animal que en el protocolo burocrático. La oficina estaba ordenada hasta el punto de la obsesión. Los suministros estaban organizados por tamaño y tipo, ordenados alfabéticamente. Una fotografía sobre el escritorio mostraba a un Blackwell más joven con una niña de unos 8 años, ambos sonriendo a la cámara. La niña tenía los ojos del doctor Blackwell. John se dirigió al archivador, a los historiales de los pacientes, a los pedidos de suministros, a los expedientes del personal. No estaba seguro de lo que buscaba hasta que encontró la ficha de Lily y vio las discrepancias. Alguien había alterado el registro de medicamentos. Las entradas originales aún eran visibles debajo de las correcciones, con ligeras hendiduras donde el bolígrafo había presionado con tanta fuerza que había dejado marcas en las páginas siguientes. El número de lote del líquido intravenoso había sido cambiado. Cambiado, no corregido. Como si alguien quisiera ocultar qué lote se había utilizado realmente, John fotografió la página con su teléfono. Luego rebuscó más a fondo en el armario de suministros, encontró las bolsas intravenosas y comprobó los números de serie. La mayoría coincidían con el proveedor habitual del hospital, pero 3 bolsas, incluida la que estaba colgada en la habitación de Lily, tenían marcas diferentes. El número de lote se remontaba a Biogenix Pharmaceuticals. Biogenix, la empresa para la que había trabajado Robert, la empresa que lo había destruido por revelar sus prácticas. A John le temblaban las manos mientras buscaba el número de lote en su teléfono. Los resultados de la búsqueda le helaban la sangre. El lote había sido retirado del mercado hacía 6 meses, ya que estaba contaminado con conservantes que provocaban reacciones alérgicas graves en un pequeño porcentaje de pacientes. Se habían registrado 3 muertes antes de la retirada, todas ellas de niños menores de 10 años. La puerta de la oficina se abrió detrás de él. El doctor Blackwell estaba en la entrada, completamente vestido a pesar de la hora. Su expresión era tranquila, casi resignada. Me preguntaba cuándo lo descubrirías. John levantó el teléfono con el aviso de retirada brillando en la pantalla. La estás matando. Estás utilizando deliberadamente fluidos contaminados en una niña de 6 años. La estoy salvando, corrigió Blackwell, entrando y cerrando la puerta. Siéntate, John. Déjame explicarte algo sobre medicina que claramente no entiendes. No hay nada que entender. Esto es asesinato. Esto es investigación. Blackwell se acercó a su escritorio y cogió la fotografía. Mi hija Emily había muerto hacía 5 años. Los mismos síntomas que tiene Lily. La misma inflamación misteriosa, el mismo fallo orgánico. 22 médicos no pudieron salvarla. 22 de los mejores médicos del país. Y yo vi morir a mi pequeña durante 6 días de infierno. La ira de John flaqueó ligeramente, pero mantuvo el teléfono a mano. Siento lo de tu hija, pero eso no lo justifica. Más tarde descubrí que la mató, continuó Blackwell, con una voz inquietantemente firme. Una reacción a los conservantes comunes de las intravenosas. Metilparabeno. Para ser específicos, 1 de cada 50,000 niños tiene una sensibilidad mortal a él. Emily era ese uno. Y como nadie pensó en hacerle la prueba porque es tan raro que no forma parte de los protocolos estándar, murió. Entonces, ¿sabes qué le pasa a Lily? John dijo lentamente. ¿Sabes que el líquido intravenoso la está envenenando y lo está usando de todos modos? Lo estoy usando para probar el tratamiento. El Dr. Blackwell dijo, he pasado 5 años desarrollando un antídoto, un compuesto que neutraliza la reacción y que podría salvar a ese niño de entre 50,000. Pero no consigo que aprueben los ensayos. Ninguna empresa farmacéutica quiere saber nada del tema.
La población de pacientes es demasiado pequeña. El margen de beneficio es demasiado reducido. Así que tengo que demostrar que funciona. La horrorosa comprensión inundó a John como agua helada. Está induciendo la reacción. Está envenenando deliberadamente a Lily para poder probar su cura. Le estoy dando una oportunidad, insistió el doctor Blackwell. Sin tratamiento, morirá de todos modos. Pero si mi compuesto funciona, no tendrá la reacción. La voz de John se elevó. Está fabricando una enfermedad que no existe en ella solo para poder jugar a ser héroe. La calma de Blackwell finalmente se quebró. Estoy tratando de asegurarme de que ningún otro padre tenga que ver morir a su hijo. ¿No entiendes que si esto funciona? Si puedo demostrar que el tratamiento es eficaz, puedo salvar a miles de niños matando a utilizando a para validar una investigación que salvará a muchos otros. Es ética médica básica. Las necesidades de muchos superan. Eso no es ética. Eso es asesinato disfrazado con una bata blanca. John se dirigió hacia la puerta. Voy a llamar a la Junta Médica Estatal. Voy a llamar a la policía. Estás acabado. Blackwell abrió un cajón del escritorio. Por un momento, John pensó que iba a sacar un arma. En cambio, el médico sacó una gruesa carpeta de cartón y la golpeó contra el escritorio. Antes de hacer eso, mira esto. Tu historial laboral en Biogenics, los experimentos en los que colaboraste. Hoot, los animales que ayudaste a inmovilizar durante procedimientos que sabías que eran poco éticos. Crees que eres inocente. John, crees que tienes las manos limpias. A John se le hizo un nudo en el estómago. Eso era diferente. No sabía que sabías tanto. Pero tú estabas allí cuando probaban compuestos en perros, cuando provocaban convulsiones en gatos para estudiar las respuestas neurológicas. Tú los sujetabas. John, tú formabas parte de ello. Y si me hunden por esto, te llevaré conmigo. Todos los fiscales del estado oirán hablar de Biogenics Pharmaceuticals y de la enfermera que ayudó a torturar animales por dinero. La amenaza se cernía entre ellos como una espada. John sabía que era eficaz porque era cierta. Había trabajado en Biogenics durante 8 meses antes de que su conciencia le pasara factura. 8 meses participando en cosas que aún le provocaban pesadillas. Había renunciado, se había mudado al medio de la nada e intentado enmendar sus errores ayudando a personas en comunidades desfavorecidas. Pero el pasado no permaneció enterrado. Nunca lo hizo. No puedes usarme para encubrir esto, dijo John, pero su voz carecía de convicción. No estoy encubriendo nada, estoy tratando de completar una investigación esencial. Cuando esto funcione, cuando Lily sobreviva gracias a mi tratamiento, la comunidad médica lo entenderá. Verán la necesidad, pero solo si tenemos tiempo. La doctora Blackwell se inclinó hacia adelante. Necesitas 6 horas más. 6 horas para que el compuesto contrarreste completamente la reacción. Entonces tendré mis datos, Lily se recuperará y todos saldremos ganando. Y si no se recupera, entonces habré calculado mal. Pero ella estaba muriendo de todos modos, John. Al menos así, la muerte tendrá sentido. John miró al hombre al otro lado del escritorio y vio algo que reconoció de su propio espejo. Alguien que se había convencido a sí mismo de que el fin justificaba los medios. Alguien que había cruzado líneas tan gradualmente que había dejado de notar que estaban allí. En la habitación de Lily, los fantasmas comenzaron a aullar. El sonido era primitivo, urgente, atravesaba paredes y distancias. Ya no sonaba como protección, sonaba como una advertencia. John tomó una decisión. Se abalanzó hacia la puerta, pero el Dr. Blackwell fue más rápido. La mano del anciano agarró el brazo de John con una fuerza sorprendente. No me obligues a destruirte, John. Ambos sabemos que no puedo hacerlo. Ambos sabemos lo que hiciste. Ayúdame a terminar esto, o me aseguraré de que todos sepan qué tipo de hombre eres realmente. Los aullidos de los fantasmas se intensificaron en el pasillo. Alguien gritó. Una alarma comenzó a sonar. Lily estaba entrando en parada cardíaca de nuevo. John se liberó del agarre del doctor Blackwell y corrió detrás de él. Oyó al médico gritar, pero las palabras se perdieron entre el chirrido de las alarmas,
los aullidos de los fantasmas y el estruendo de su propio pulso en los oídos. La habitación de Lily era un caos. Sarah estaba paralizada junto a la cama, con las manos apretadas contra la boca y los ojos muy abiertos por el horror. Robert ya estaba realizando compresiones torácicas, contando en voz baja, con el rostro convertido en una máscara de desesperada determinación. Susan manejaba el carro de paradas con eficiencia, pero le temblaban las manos. El monitor mostraba una línea plana. Ghost estaba ahora sobre la cama, con las cuatro patas plantadas alrededor del pequeño cuerpo de Lily, la cabeza echada hacia atrás en un terrible aullido que sonaba como el dolor hecho voz. El lobo mostraba los dientes, no en señal de agresividad, sino en una expresión primitiva de angustia que trascendía las especies. John empujó a Robert. «Para. Deja de hacer compresiones. ¿Estás loco?» Robert no rompió el ritmo. No respira. ¿La vía intravenosa? Es la vía intravenosa la que la está matando. John agarró el tubo y lo siguió hasta la bolsa que colgaba junto a la cama. Está contaminada. Blackwell está utilizando líquidos contaminados. D.A. Blackwell apareció en la puerta. Tenía la cara enrojecida. La enfermera Matthews está confundida. Es el estrés de la situación. Mentiroso. John se volvió hacia él. Vi los números del lote. Vi los avisos de retirada. Este lote mató a 3 niños antes de ser retirado de la circulación. A Sarah le fallaron las rodillas. Se habría caído si Susan no la hubiera sujetado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo sobre mi hija? La ha estado envenenando, dijo John con la voz quebrada. Deliberadamente, para probar un tratamiento experimental. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Robert dejó de hacer compresiones, se levantó lentamente y se volvió hacia Blackwell con una expresión que hizo que incluso John diera un paso atrás. Has estado matando a mi hija todo este tiempo. He estado intentando salvarla. La compostura de Blackwell finalmente se rompió por completo. Habría muerto de todos modos. Al menos así, su muerte habría significado algo. Habría validado una investigación que podría salvar a miles de personas. Nunca terminó la frase. Robert recorrió la distancia que los separaba en 2 zancadas y le dio un puñetazo en la cara al Dr. Blackwell con tanta fuerza que el anciano cayó al suelo. Robert, no. Susan intentó intervenir, pero Robert no la escuchaba. ¿Tú hiciste esto? Las manos de Robert encontraron la garganta del Dr. Blackwell. Me miraste a los ojos y me dijiste que la salvarías. Y todo este tiempo la estabas matando. John apartó a Robert a duras penas. Tenemos que centrarnos en Lily. Pelear no la ayudará ahora. Sarah descubrió que su voz sonaba áspera y terrible. Sácale ese veneno. Sácalo ahora mismo. John se dispuso a desconectar la vía intravenosa, pero el Dr. Blackwell se levantó con dificultad, con la sangre brotándole de la nariz. No, no lo hagas. Lo arruinarás todo. Necesito 2 horas más. Solo 2 horas más para medir la eficacia del compuesto. Estará muerta en 2 horas, gritó John. El Dr. Blackwell se abalanzó sobre la vía intravenosa. No puedo dejar que lo detengas. No puedo permitir que la muerte de Emily haya sido en vano. Fue entonces cuando John comprendió la horrible verdad final. Emily, dijo lentamente, tu hija, no murió por la enfermedad, ¿verdad? También la utilizaste para tus pruebas. La expresión del rostro del Dr. Blackwell era respuesta suficiente. Dios mío, señor, susurró Susan. Harrison, ¿qué has hecho? Intenté salvarla. La voz del Dr. Blackwell se quebró. Tenía el compuesto. Creía que tenía la dosis adecuada, pero ella era tan pequeña. Y la reacción fue demasiado rápida. Y se detuvo, pareció darse cuenta de lo que había admitido. No pude salvar a Emily, pero puedo salvar a otros. ¿No lo ves? Esta investigación es lo único que le da sentido a su muerte. Robert volvió a avanzar hacia él, pero Ghost se adelantó. El lobo saltó de la cama con un gruñido de pura furia. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del tubo intravenoso. Los dientes cortaron el plástico y el líquido contaminado comenzó a derramarse por el suelo. El Dr. Blackwell agarró el tubo, tratando de volver a conectarlo, y la atención de Ghost se centró en él.
Blackwell rebuscó en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña pistola, del tipo que los médicos a veces llevaban en la remota Alaska para protegerse de los osos. Aleja a ese animal. No lo hagas. John levantó las manos. Harrison, déjalo. El arma disparó. El sonido fue ensordecedor en la pequeña habitación. Ghost lanzó un aullido tan humano en su dolor que Sarah gritó y tropezó. La sangre brotó del hombro blanco del lobo, pero Ghost no retrocedió. En cambio, se abalanzó de nuevo, con sus poderosas mandíbulas aferrándose a la muñeca del Dr. Blackwell. El doctor gritó y la pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Ghost sacudió la cabeza violentamente, como hacen los lobos cuando matan a su presa, y el Dr. Blackwell cayó al suelo con fuerza, con el lobo encima de él. Robert agarró la pistola y la lanzó al otro lado de la habitación. John se interpuso entre Ghost y el Dr. Blackwell antes de que el lobo pudiera hacer más daño. Ghost, para. Se acabó. Ya está hecho. El lobo soltó su presa, con sangre goteando de su hocico, ya fuera del Dr. Blackwell o suya propia. John no sabía distinguirlo. Ghost se tambaleó, con la herida de bala en el hombro manchando de rojo su pelaje blanco, y luego se derrumbó junto a la cama de Lily con un sonido que era casi un suspiro. Dave, el guardia de seguridad, finalmente apareció, con el arma desenfundada y la radio crepitando. He oído disparos. ¿Qué demonios ha pasado? «¿Llamas la policía estatal?», dijo John con una voz inquietantemente tranquila. «El doctor Blackwell acaba de confesar un asesinato y un intento de asesinato. Graba todo lo que diga a partir de ahora». Sarah lo ignoró todo. Se arrodilló junto a Ghost, con las manos suspendidas sobre el animal herido. Él la salvó. Vino hasta aquí y la salvó. John trabajó rápidamente, desconectando por completo la vía intravenosa contaminada y sustituyéndola por suero salino limpio de una bolsa sellada que él mismo sacó del almacén cerrado con llave. Ahora sus manos estaban firmes y su propósito era claro. Pasara lo que pasara a continuación, fueran cuales fueran las consecuencias de su propio pasado en Biogenics, al menos había hecho lo correcto cuando importaba. El doctor Blackwell se sentó en el suelo, acunando su muñeca destrozada y llorando. «Podría haberlo salvado. Si me hubieras dado 2 horas más, podría haber demostrado que funcionaba». «No quería salvar a nadie», dijo Robert, con una voz tan fría como la tormenta que azotaba el exterior. «Querías justificar el asesinato de tu propia hija». Susan comprobó los signos vitales de Lily. Su ritmo cardíaco se estaba estabilizando, su presión arterial subía, lo que fuera que había en esa vía intravenosa estaba saliendo de su sistema. Miró a John con algo parecido al asombro. «Le ha salvado la vida. Ghost le ha salvado la vida», corrigió John mirando al lobo. Ghost yacía de lado, con la respiración superficial y rápida. Sus ojos oscuros se fijaban en Lily con una intensidad que no había disminuido a pesar del dolor que debía estar sintiendo. Solo escuché lo que intentaba decirnos. La vía intravenosa limpia goteaba constantemente. Los monitores emitían su canto mecánico y lentamente, tan lentamente, parecía imaginación. Al principio, el color comenzó a volver a las mejillas de Lily. Robert se dejó caer en la silla que Sarah había dejado libre, se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en 3 días, se permitió creer que su hija podría sobrevivir. Pero Ghost estaba sangrando. La herida en su hombro era profunda. La bala seguía alojada en algún lugar entre los músculos y los tejidos. El lobo que había recorrido cientos de kilómetros por el desierto, que había irrumpido en un hospital y que había luchado para proteger a una niña que una vez lo había llamado su ángel de la guarda. Ese lobo se estaba muriendo en el suelo, mientras la niña a la que había salvado se aferraba a la vida a pocos metros de distancia. Sarah también lo vio. «Tenemos que ayudarlo, John. Por favor, no podemos dejar que muera. No después de todo lo que ha pasado». John miró al lobo, a la niña, al caos de sangre y confianza rota en que se había convertido aquella habitación. «Haré lo que pueda», dijo. «Pero soy enfermero, no veterinario». Y aquella herida no terminó la frase. No hacía falta. Todos entendieron lo que no decía. Ghost había salvado a Lily.
pero quizá no hubiera nadie que pudiera salvar a Ghost. John atendió a Ghost con material destinado a humanos. Sus manos se movían con una precisión fruto de años de medicina de urgencias. La bala había atravesado el músculo del hombro sin tocar el hueso. Una suerte, si es que esa palabra puede aplicarse a una herida de bala. Limpió, suturó y vendó, mientras Ghost permanecía completamente inmóvil, como si comprendiera que resistirse solo empeoraría las cosas. Sarah sostenía la mano de Lily en un lado de la habitación. Robert caminaba de un lado a otro en el otro. Dave tenía al Dr. Blackwell esposado a una camilla en el pasillo. La muñeca del médico estaba vendada con un vendaje provisional y tenía la mirada perdida por la conmoción. La policía estatal tardaría 20 minutos en llegar, retrasada por la tormenta, pero venía. «Hay algo en la oreja de Ghost», dijo Susan de repente. Había estado examinando al lobo, buscando otras lesiones, cuando lo notó. Parece una etiqueta, de las que se usan para identificar al ganado. Jan se acercó, inclinando su linterna. Incrustada en el cartílago de la oreja izquierda de Ghost había, efectivamente, una pequeña etiqueta metálica, vieja y desgastada. Pero no era una etiqueta estándar para animales. Los números no coincidían. «Parece más bien un chip de almacenamiento de datos», dijo Robert, con voz llena de reconocimiento. «Los usamos en Biogenics para los animales de investigación. Cada chip contiene el historial médico completo del sujeto codificado digitalmente». «¿Podemos leerlo?», preguntó Sarah. Robert asintió lentamente. «Tengo un lector en casa de cuando trabajaba en la empresa. Me lo quedé cuando me fui». Miró a Ghost, comprendiendo lo que estaba pasando. Michael se lo puso a Ghost. «Mi hermano sabía que yo podría acceder a cualquier información que almacenara». «¿Tu hermano?». Susan parecía confundida. «Michael Thompson». «¿El qué? ¿El que murió hace 4 años?». Robert terminó, el padre biológico de Lily. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas sin respuesta. Finalmente Sarah habló, con una voz apenas audible. «Robert, creo que es hora de que sepan la verdad. Toda la verdad». Robert cerró los ojos. Cuando los abrió parecía más viejo. «Michael no era mi hermano. Era mi mejor amigo desde la infancia. Crecimos juntos. Nos unimos a Biogenics juntos. Él era el brillante. Yo solo le seguía el rollo». Hizo una pausa para recomponerse. «Y Sarah no es mi mujer. Es la hermana menor de Michael». La expresión de Susan cambió a algo parecido a la comprensión. «Los anillos de boda son los de Michael y Sarah, del matrimonio de sus padres», dijo Sarah en voz baja. «Los llevábamos para que la adopción pareciera más legítima. A una pareja casada le resulta más fácil adoptar que a una mujer soltera. Recién salida de la universidad y un amigo soltero de su hermano fallecido». «¿Pero por qué el engaño?», preguntó John. «Por cómo murió Michael», dijo Robert, «y por lo que sabía». Se acercó a la ventana y se quedó mirando la tormenta. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distante, como si estuviera viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos de hacía años en la nieve. Michael descubrió lo que estaba haciendo Biogenics. Los experimentos ilegales, los datos de seguridad falsificados, los productos contaminados que distribuyeron a sabiendas porque las retiradas del mercado perjudicarían el precio de sus acciones. Lo documentó todo y cuando intentó denunciarlo, lo mataron. «La versión oficial fue un accidente de coche», añadió Sarah. «Un solo vehículo, carreteras heladas. Dijeron que perdió el control, pero Michael era el mejor conductor en invierno que conocía. Había vivido en Alaska toda su vida». «No pudimos demostrar que fuera un asesinato, señor», continuó Robert. «Pero lo sabíamos. Y sabíamos que si habían matado a Michael, no dudarían en eliminar a cualquiera relacionado con él. Sarah tenía 19 años y una sobrina de 6 meses. Yo era el mejor amigo de Michael. Los dos éramos objetivos. Así que fingisteis un matrimonio», dijo Susan. «Creasteis una nueva identidad como unidad familiar y os escondisteis a plena vista». Sarah lo confirmó. Biogenics pensaba que Michael era un lobo solitario, sin familia, sin conexiones importantes. No sabía nada de mí. Tengo un apellido diferente. Vivía en otro estado. Cuando nació Lily,
No sabía nada de su amistad con Robert. Nos convertimos en los Thompson y desaparecimos en la naturaleza salvaje de Alaska. John miró a Ghost, empezando a comprender. Pero Michael te dejó algo más que documentos. Te dejó a Ghost. 3 meses antes de morir, Michael trajo a Ghost a casa. Robert dijo, me dijo que lo había rescatado de una instalación de cría. Le creí, pero ahora señaló el chip en la oreja de Ghost. Creo que Michael sabía que estaba en peligro. Creo que se preparó para la posibilidad de no sobrevivir para proteger a Lily él mismo. Tenemos que leer ese chip, dijo Sarah con urgencia. Si Michael dejó información sobre lo que lo mató, sobre lo que estaba haciendo Biogenics, podría ser la prueba que necesitamos. Robert sacó su teléfono. El lector está en la casa, pero tengo el software en mi teléfono si Susan puede extraer el chip. Susan había trabajado como asistente veterinaria antes de convertirse en enfermera. Sus manos estaban firmes mientras retiraba con cuidado la pequeña etiqueta metálica de la oreja de Ghost. El lobo gimió, pero no se movió. Sus ojos oscuros se fijaron en Lily como si nada más importara. Robert conectó el chip a su teléfono utilizando un adaptador de su llavero. La pantalla parpadeó mientras se cargaba. Entonces apareció un archivo de video con fecha de hace 4 años y 2 meses. El rostro de Michael Thompson llenaba la pantalla. Estaba más delgado de lo que Robert recordaba, con ojeras que delataban noches de insomnio y un estrés aplastante, pero su expresión era tranquila, casi pacífica, como si ya hubiera aceptado lo que se avecinaba. Robert, dijo la voz grabada de Michael, si estás viendo esto, es que ya me he ido, y si Ghost te ha encontrado, significa que Lily está en peligro, por lo mismo que me mató a mí. Sarah emitió un sonido ahogado. Robert le apretó la mano. Siguió reproduciendo el video. Me envenenaron, continuó Michael. El doctor Harrison Blackwell, concretamente, le confronté por los conservantes contaminados que seguían enviando y utilizando en ensayos clínicos a pesar de conocer las reacciones alérgicas que provocaban. Me ofreció dinero para que guardara silencio. Cuando me negué, me invitó a su despacho para discutir las opciones. Fui tan estúpido que acepté. Me echó algo en el café. Empecé a encontrarme mal en menos de 1 hora. Cuando llegué al hospital, mis órganos estaban fallando. En pantalla, Michael hizo una pausa y respiró con dificultad. Lo llamarán accidente, alguna enfermedad sin diagnosticar, pero fue un asesinato. Y Harrison Blackwell dio la orden porque yo amenacé con revelar la relación de Biogenics con él. Ha sido su infiltrado durante años, utilizando su posición para realizar ensayos no autorizados, falsificando datos, todo por subvenciones para investigación y bonificaciones. Dios mío, susurró Susan. Lleva años haciéndolo, continuó la imagen de Michael. Pero hay algo que Harrison no sabe. Tengo el perfil genético de Lily. Ella ha heredado la misma sensibilidad a los conservantes que yo. Es rara, no está bien documentada, pero está presente en nuestra familia. Si algo le hace enfermar, si necesita atención hospitalaria, ese conservante podría matarla igual que me está matando a mí. Sarah lloraba desconsoladamente. Él lo sabía. Michael sabía que ella sería vulnerable. Por eso entrené a Ghost. Michael dijo en el video, este lobo tiene todos los sentidos 50 veces más agudos que los humanos. Aún así, he pasado 3 meses enseñándole a reconocer el olor del metilparabeno, el conservante que me está envenenando. Ghost conoce ese olor, y Ghost sabe que debe proteger a Lily de él. El ángulo de la cámara cambió cuando Michael se movió detrás de él, visible en lo que parecía una oficina en casa. Ghost yacía acurrucado alrededor de una cuna. La cuna de Lily. Lo he documentado todo. Las comunicaciones de Harrison con Biogenics, los informes de seguridad falsificados, el rastro de los lotes contaminados. Todo está en este chip encriptado. La contraseña es la fecha de nacimiento de Lily al revés. Úsala, Robert. Destrúyelos. No dejes que Harrison haga daño a nadie más como me lo hizo a mí. La expresión de Michael se suavizó. Cuida de mis chicas. Sarah es más fuerte de lo que parece, pero te necesitará. Y Lily, su voz se quebró. Dile a Lily que su padre la quería más que a nada en el mundo.
Dile que siento no estar ahí para verla crecer. Dile que Ghost siempre la protegerá porque yo le enseñé a hacerlo. Porque incluso después de mi muerte, mi amor por ella seguirá vivo. La pantalla se quedó en negro. La habitación estaba en silencio, salvo por los sollozos de Sarah y el pitido constante del monitor de Lily. Robert miró fijamente su teléfono, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que Michael sabía que estaba muriendo, y pasó sus últimos días entrenando a un lobo para proteger a su hija del hombre que lo mató. Y Ghost recordó, dijo John en voz baja, mirando al lobo con un nuevo respeto. Durante 4 años en el desierto, recordó, y cuando Lily enfermó, de alguna manera lo supo. Volvió. Susan revisó los archivos del chip. Aquí hay pruebas para encerrar a Blackwell de por vida. Múltiples cargos de fraude. Investigación falsificada. Y ahora podemos demostrar que la muerte de Michael fue un asesinato. Biogenics estará acabada. Sarah se arrodilló junto a Ghost, acariciando suavemente la cabeza del lobo. Cumpliste tu promesa. La protegiste tal y como Michael te enseñó. La cola de Ghost se movió débilmente contra el suelo. En la cama, Lily se removió y parpadeó. Sarah se puso a su lado al instante, con Robert justo detrás de ella, ambos conteniendo la respiración mientras Lily abría los ojos por primera vez en 3 días. Mamá. La voz de Lily era apenas un susurro. ¿Por qué lloras? Sarah se rió y sollozó al mismo tiempo. Porque estoy feliz, cariño. Muy, muy feliz. La mirada de Lily vagó por la habitación, confusa pero concentrada. Entonces vio a un fantasma, tumbado en el suelo junto a su cama, vendado y ensangrentado, pero vivo. Su rostro se iluminó con reconocimiento y alegría. Ghost, suspiró. Has vuelto. Siempre vuelves. La cola del lobo golpeaba con más fuerza el suelo. Sus ojos no se apartaban de su rostro. Ha recorrido cientos de kilómetros para encontrarte, dijo Robert con voz entrecortada. A través de la nieve y el frío, a través de un territorio que debería haberlo matado, porque alguien que te quería mucho le enseñó a protegerte sin importar lo que pasara. Mi papá, dijo Lily simplemente, como si fuera obvio. Papá lo envió para que me cuidara. A veces lo sueño. Papá diciéndole a Ghost que sea valiente. Sarah y Robert intercambiaron miradas. Nunca le habían hablado a Lily de Michael. Era demasiado pequeña para recordarlo. Pero, de alguna manera, con la misteriosa intuición de los niños, ella lo sabía. Afuera, las sirenas finalmente atravesaron el aullido de la tormenta. La policía estatal llegaba para arrestar a Harrison Blackwell y comenzar el proceso de justicia que Michael había intentado lograr con su vida. Pero en la habitación de Lily, nada de eso importaba. Lo que importaba era que una niña estaba viva, que un lobo había cumplido con su deber sagrado y que el amor, en todas sus formas, había demostrado ser más fuerte que la muerte misma. La policía estatal se llevó a Harrison Blackwell esposado. Su confesión garantizaba la validez de las pruebas de Michael. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro del pequeño hospital se había salvado algo frágil y precioso. La recuperación de Ghost se convirtió en el único objetivo del personal. John convirtió un almacén en una sala de recuperación improvisada, trayendo mantas y una lámpara de calor. El lobo estaba demasiado débil para moverse. La pérdida de sangre y el shock le estaban pasando factura. Pero Ghost luchó con la misma determinación que le había llevado a recorrer cientos de kilómetros de naturaleza salvaje. Sarah se negó a abandonar a Lily o a Ghost. Montó un campamento entre las 2 habitaciones, durmiendo a ratos y despertándose con cada ruido. Robert le trajo comida que ella no comió y café que no bebió. Ya no fingían estar casados, pero su vínculo se había profundizado hasta convertirse en algo igual de fuerte. Supervivientes de la misma tormenta, guardianes de la misma niña. Lily mejoró rápidamente una vez que le quitaron la vía intravenosa contaminada. La fiebre le bajó en cuestión de horas. Sus órganos volvieron a funcionar con normalidad. Al segundo día ya estaba sentada haciendo preguntas y queriendo ver a Ghost. John llevó su cama en silla de ruedas al almacén. En cuanto Lily vio a Ghost, su rostro se transformó.
El lobo levantó la cabeza, moviendo la cola a pesar del evidente dolor, y emitió un sonido que era mitad gemido, mitad saludo. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Lily con delicadeza. John dice que todavía se está recuperando. Lily extendió la mano y la posó sobre la cabeza de Ghost. El lobo se inclinó hacia ella, cerró los ojos y por primera vez desde que se estrelló contra la ventana, la tensión abandonó su cuerpo. Ghost se permitió descansar. «Gracias por salvarme», susurró Lily. «Papá estaría orgulloso de ti». Sarah se dio la vuelta, con los hombros temblando. Robert la rodeó con el brazo y esta vez, ella se inclinó hacia él y se dejó abrazar. La investigación avanzó rápidamente. Una vez que se desclasificaron las pruebas de Michael, los archivos contenían años de documentación, correos electrónicos, registros financieros y datos de ensayos clínicos que habían sido falsificados. Harrison Blackwell no era un actor solitario. Formaba parte de una red dentro de Biogenics que anteponía los beneficios a la seguridad y que había distribuido a sabiendas productos contaminados para maximizar los beneficios antes de que fuera necesario retirarlos del mercado. Las acciones de la empresa se desplomaron. La CKL dimitió. Los investigadores federales descendieron sobre sus instalaciones como langostas. Al final de la primera semana, 2 ejecutivos se enfrentaban a cargos penales. Al final del primer mes, Biogenics Pharmaceuticals se había declarado en quiebra. Pero la cifra que más importaba a Robert era otra: $2,3 millones. El Fondo de Compensación para las Víctimas, creado como parte del acuerdo de Biogenics, se pagó a las familias afectadas por la mala conducta de la empresa. La muerte de Michael, ahora oficialmente considerada homicidio, cualificada. Lo mismo ocurrió con el envenenamiento de Lily, $2,3 millones. Suficiente para saldar la deuda. Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para honrar la memoria de Michael viviendo la vida que él había deseado para ellos. El juicio de Harrison Blackwell duró 6 semanas. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras. El testimonio en video de Michael, las bolsas de suero contaminadas, el patrón de muertes en sus ensayos clínicos, 12 niños en 5 años, todos con la misma sensibilidad a los conservantes, todos inscritos en estudios que requerían suero intravenoso, todos muertos mientras contribuían con datos a una investigación que enriqueció a Blackwell y a Biogenics. La defensa intentó argumentar la disminución de la capacidad debido al dolor por la muerte de Emily, pero el testimonio de John destruyó esa narrativa. Describió cómo encontró los registros médicos de Emily en los archivos de Blackwell. La prueba de que el médico había inducido deliberadamente la reacción al conservante en su propia hija, convencido de que podía curarla, dispuesto a sacrificarla para demostrar que sus teorías eran correctas. El jurado deliberó durante 3 horas, culpable de todos los cargos. 12 cargos de homicidio involuntario. Un cargo de asesinato en primer grado para Michael Thompson, de 23 años a cadena perpetua. Sarah asistió a la sentencia. Robert se quedó en casa con Lily y Ghost. Cuando Sarah regresó, solo dijo: «Se acabó. Michael ya puede descansar». 3 meses después, la familia Thompson, sin esconderse ni fingir, se mudó a una casa en las afueras de Fairbanks. Esta vez no era una cabaña, sino una casa de verdad con aislamiento y calefacción fiable, y habitaciones suficientes para todos, incluido un gran dormitorio en la planta baja, convertido en un espacio para Ghost. Para entonces, el lobo se había recuperado por completo, aunque cojeaba ligeramente del hombro lesionado. El veterinario al que habían consultado dijo que Ghost siempre tendría movilidad limitada en esa pata, pero eso no parecía molestar al animal. Ghost se movía por la casa como un guardián silencioso. Nunca se alejaba de Lily, siempre atento a su ubicación. El Estado les concedió un permiso especial para quedarse con Ghost. Técnicamente, seguía siendo un animal salvaje protegido por las leyes de Alaska sobre la fauna silvestre, pero el caso había sido noticia nacional. El lobo que había atravesado una tormenta de nieve para salvar a un niño moribundo. La opinión pública se mostró abrumadoramente a favor de que la familia se quedara con su protector.
El propio gobernador firmó la excepción. La vida encontró un ritmo. Sarah se matriculó en la escuela de enfermería, decidida a honrar tanto a Michael como a John, aprendiendo a curar en lugar de simplemente sobrevivir. Robert aceptó un puesto de profesor en la universidad, donde formaba a la próxima generación de ingenieros en ética y responsabilidad corporativa. Lily volvió al colegio, donde sus compañeros estaban fascinados y aterrorizados por el hecho de que viviera con un lobo. Pero la verdadera curación se produjo en pequeños momentos. Sarah enseñando a Lily a hornear las galletas favoritas de Michael, contando historias sobre la infancia de su hermano. Robert y Ghost sentados juntos en el porche al amanecer. Dos criaturas que habían sido moldeadas por la biogenética, encontrando la paz en el silencio compartido. Lily, leyendo en voz alta a Ghost sus libros favoritos, con la cabeza del lobo descansando en su regazo, ambos contentos. John Matthews los visitaba a menudo. Lo habían llamado a testificar en varios juicios. Su pasado en Biogenics fue examinado y, finalmente, perdonado a la luz de su denuncia. La Junta Médica lo exoneró de cualquier delito. Y lo que es más importante, él se exoneró a sí mismo de la culpa. Por fin podía mirarse al espejo sin ver al joven que había sujetado a los animales mientras sufrían. Una tarde a principios de primavera, cuando los días por fin se alargaban y la nieve comenzaba a derretirse, la familia se reunió en la tumba de Michael. Estaba en un pequeño cementerio a las afueras de Fairbanks. Ahora tenía una lápida adecuada que Sarah había encargado. La inscripción decía: Michael Thompson, padre y hermano cariñoso. Su valentía salvó vidas. Llevaron flores, llevaron fotografías. Lily llevó un dibujo que había hecho de un fantasma, que colocó junto a la lápida. Creo que papá puede vernos, dijo Lily. Había crecido en 3 meses. Ya no era la frágil niña de la cama del hospital. Creo que está feliz de que estemos juntos. Sé que lo está, dijo Sarah, acercando a su sobrina a ella, sin ocultar ya la relación, dejando que Lily supiera la verdad sobre su origen, a quién pertenecía. El fantasma se sentó junto a la tumba, completamente inmóvil, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Entonces levantó el hocico y aulló. No era el sonido desesperado y afligido del hospital, sino algo diferente, algo que sonaba como un reconocimiento, como un saludo, como un regreso a casa. El aullido resonó en el cementerio, en el bosque que despertaba, en el paisaje que Michael había amado. Y por un momento, Robert habría jurado que había oído una respuesta. Quizá no fuera real, solo un recuerdo y un anhelo, y el viento entre los pinos. Pero era lo suficientemente real como para que se quedaran juntos mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. Una familia forjada no solo por la sangre, sino por el sacrificio, la lealtad y el amor que trascendía la muerte. Sarah y Robert a ambos lados de Lily. Ghost se apretó contra sus piernas, todos ellos frente a la tumba del hombre que lo había puesto todo en marcha. Cuando llueve, llueve a cántaros, dijo Sarah en voz baja, repitiendo las palabras que había pronunciado en el hospital. Pero no llueve para siempre. El buen Dios no te da más de lo que puedes soportar. Y cada perro tiene su día, añadió Robert, sonriendo a Ghost, o Wolf en este caso. Lily lo miró, confundida por los viejos refranes. Luego se encogió de hombros y volvió a mirar la tumba. Te quiero, papá. Gracias por enviarme a Ghost. Gracias por protegernos incluso cuando no podías estar aquí. Mientras caminaban de vuelta al coche, Ghost se detuvo a la entrada del cementerio. Miró una vez más la tumba de Michael, con las orejas hacia adelante y el rabo en alto. Luego se dio la vuelta y siguió a Lily, fiel hasta la muerte y más allá, cumpliendo una promesa hecha hace 4 años por un hombre moribundo que amaba a su hija más que a la vida misma. La aurora boreal comenzó su baile nocturno en el cielo, con cintas de color verde y dorado brillando en la oscuridad. La magia de Alaska, salvaje, hermosa y eterna, igual que el vínculo entre un padre y una hija, igual que la lealtad de un lobo, igual que el amor que se niega a morir. Esta historia nos recuerda que la fuerza más poderosa de nuestras vidas no es la medicina ni el dinero.
Es el amor que se niega a rendirse. Michael sabía que se estaba muriendo, pero no se rindió. Entrenó a Ghost para proteger a Lily porque el amor de un padre no termina con su último aliento. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas en nuestras vidas que nos protegieron incluso después de haber fallecido? Tal vez fue un padre o una madre quien te enseñó los valores que aún te guían. Tal vez fue un amigo cuyas palabras resuenan en tus momentos más difíciles. Tal vez fue alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hizo. Vivimos en un mundo que nos dice que sigamos adelante, que olvidemos, que dejemos ir. Pero algunos lazos están destinados a durar para siempre. Sarah y Robert podrían haberse alejado el uno del otro después de la muerte de Michael, pero eligieron la familia. Ghost podría haberse quedado en la naturaleza, pero la lealtad lo trajo de vuelta a través de una tormenta de nieve. A veces, el mayor regalo que damos no es lo que hacemos mientras estamos presentes, es lo que ponemos en marcha antes de irnos. Esto es lo que quiero preguntarte. ¿Quién ha sido tu fantasma en la vida? ¿Quién apareció cuando más lo necesitabas? ¿Y a quién estás protegiendo ahora mismo? Aunque esa persona no se dé cuenta, deja un comentario a continuación y comparte tu historia. Tus palabras pueden ser justo lo que otra persona necesita escuchar hoy. No te reprimas, honremos a las personas que nos salvaron recordándolas en voz alta.